Estás a punto de escuchar Conectados, reflexiones, historias, entrevistas y tips que te ayudarán a conectar contigo y todo lo que te rodea. Sube el volumen, que vamos al lío. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados, el podcast oficial de Brooklyn Fitboxing. Coger papel y boli porque este episodio promete. Sí, hola Vir. Hoy tenemos en Conectados a Gaia Floridia, que es fisioterapeuta y osteópata y que nos va a hablar de la importancia de la regeneración muscular, cómo cuidarnos, va a darnos muchísimos tips. Hola, bienvenida Gaia. Hola, buenas. Hola. Italiana en Madrid. Eso es. Con clínica de fisioterapia y osteopatía, perdón. Sí, nada. Pregunta del millón porque creo que poca gente sabe la diferencia entre osteopatía y fisioterapia. Sí. Cuéntanos un poco. A ver, son diferentes, pero van de lo mismo. La fisioterapia normalmente se usa más en una situación de recuperación muscular a raíz de un trauma, cuando hemos tenido una lesión. Entonces, para la recuperación vamos más a un fisio. Y la osteopatía es simplemente mucha anatomía, mucha fisiología, mucho conocimiento y es un poco esa visión global del cuerpo, ¿no? Entonces, las dos cosas van de la mano. La línea no es tan neta entre fisioterapia y osteopatía. Teniendo las dos, supongo que las vas utilizando según lo que necesita cada paciente. Exactamente. Según el caso, valoramos y usas herramientas de las dos cosas, tanto de fisioterapia como de osteopatía. No elegimos paciente osteopatía, paciente fisioterapia. Es un poco todos los conocimientos que adquirimos con el paciente, vamos viendo lo que más nos interesa usar. Pero sí que es cierto, o no sé si me estoy equivocando, un fisio no tiene por qué ser osteópata y un osteópata no tiene por qué ser fisio. Un fisio no tiene por qué ser osteópata, un osteópata sí tiene por qué ser fisio. Vale. Para estudiar osteopatía normalmente te piden tener el grado de fisioterapia. Vale. Cada vez más, yo por lo menos veo más osteópatas. ¿Ha evolucionado la figura del fisio? Antes quizá era como mucho más concreto el trabajo que hacía. Ahora, gracias, por ejemplo, a la osteopatía o tal, ¿ha evolucionado esta figura? Ha evolucionado mucho, nos falta mucho, es una pena, pero debería ser muchísimo más reconocido porque es algo que todo el mundo necesita y al final el cuidado de nuestro cuerpo y el cuidado de uno mismo es fundamental. Porque con los pasares de los años, aparte de alimentación, estilo de vida, deporte, el cuerpo es nuestro templo. Entonces, si no lo cuidamos... ¿Y tú piensas que ha habido también una evolución en cómo la gente percibe el trabajo de los fisios? Ha habido una evolución en el sentido de que antes era un trabajo solo para deportistas de élite. O sea, ahora, hoy en día, cualquier persona va a fisio y necesita fisio. Entonces, sí. Por el otro lado, es verdad que tenemos muchos estudios, muchos conocimientos y muchas veces no se aprecia tanto como... ¿Os sentís un poco infravalorados, quizá? Puede ser, sí. Puede ser. ¿Es verdad? Puede ser. Puede ser. A veces, ¿no? Puede Sí. ser. Es como que tenemos en mente la idea del masajista, ¿no? Exactamente. Y confundimos un poco los fisios con los masajistas. Eso es. Y siempre lo digo a mis pacientes. Digo yo, si hubiera tenido que estudiar 4 años para dar un masaje, pues... Me lo pienso. Me lo pienso. Claro. Entonces es un poco eso. Hay mucho razonamiento detrás. Luego tratamiento, cada uno trabaja de su forma. Muchas veces se utiliza tratamiento manual, seguramente. Pero lo que cambia es un poco el razonamiento, ¿no? Te llega un paciente y hay que hacer un diagnóstico y es súper importante tener un cuadro clínico global y holístico para poder ver dónde es la causa del problema. Esa es un poco quizás la diferencia, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de esta evolución que estamos hablando, sí. Me gustaría hacer referencia porque antes cuando tenías una lesión o, por ejemplo, una operación de hernia discal, te recomendaban reposo, casi reposo absoluto, y ahora es al contrario, es como muévete, anda. Claro. ¿A qué se debe este cambio de repetir? A ver, por suerte se ha estudiado mucho, se han hecho muchísimos estudios científicos y en ese tema se ha evolucionado mucho. Es una pena que siga habiendo profesionales que siguen recomendando reposo
Y hay casos, por ejemplo, una fractura ósea, donde obviamente hay que guardar reposo, porque un hueso necesita reposo para poder consolidar. En un caso de un esguince, por ejemplo, hay una inflamación, hay mucha inflamación. El movimiento, la contracción muscular y la movilidad articular lo que hace es bajar la inflamación. Entonces, bloquear ahí es crear más inflamación. Tardaremos muchísimo más en el proceso de recuperación. Esto es una pelea, sobre todo con la gente quizá de otras generaciones, Sí. porque estás echado, no te muevas. Sí, sí. O sea, yo lo veo pues en mi madre. Claro. No lo muevas, ponlo en alto, no lo muevas. Es como el reflejo inicial que tiene todo el mundo. O una hernia, por ejemplo. Un proceso de hernia, a menos que no sea con una causa traumática, antes de que hubiera la hernia, ese disco intervertebral que está dentro de las dos vértebras está mal, está deshidratado, pierde su espesor, pierde su elasticidad. Entonces, en un movimiento muy pequeño, se rompe el disco. Pero un disco está preparado para aguantar lo que sea. Ese disco no está bien antes de ese proceso. Hay una inflamación ahí. Entonces, ¿qué necesito hacer? Fortalecer muscularmente y movilizar y darle esa movilidad. Un disco que funcione es un disco elástico, no es un disco rígido. ¿Qué pasa si movilizo? Se pone más rígido. Claro. Bloqueo. No es lógico. De hecho, el cuerpo lo que te pide es mover. Si nosotros escucháramos el cuerpo, movilizaríamos. También es verdad que muchas veces bloqueamos la información que nos da el cuerpo con un exceso de antiinflamatorios, un exceso de antidoloríficos, un exceso de... ¿Tu clínica se llama Fisiomente? Sí. Supongo que ya eso es un planteamiento inicial de que tú piensas que está todo muy conectado, ¿no? Eso es. Cuéntanos un poco cómo puede influir nuestra mente en nuestros músculos, en lesiones que podamos tener, contracturas y demás. Vale. Hemos llamado a la clínica Fisiomente justo por eso, porque el cuerpo tiene... El cuerpo es una cosa perfecta. Es muy sabio y funciona perfectamente, siempre y cuando le estemos escuchando y le demos las herramientas para que esté funcionando y podamos vivir de una forma más natural posible. El problema un poco a día de hoy es que vivimos de una forma muy poco natural. Y el cuerpo obviamente reacciona y responde a ello. El cuerpo responde al estímulo. El estrés que vivimos todos los días, todos, ¿por qué? Porque estamos con el móvil suena y tú estás mirando el móvil. Estás en el coche y hay un claxon y te giras. Es una vida muy frenética en general, aparte de trabajo, aparte de relaciones personales, pareja, hijos y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos muy estresados, producimos cortisol. El cortisol es una hormona súper potente. Es fundamental porque es la hormona que nos despierta por la mañana. Tenemos que tener cortisol. El problema cuál es que esa hormona funciona con la melatonina. Entonces, por la mañana te sube el cortisol para despertarte, por la noche ese cortisol tiene que bajar para que la melatonina pueda subir. Y me duermo. ¿Qué pasa? Que cuando estoy estresado, estoy estimulando la producción de cortisol. El cortisol es quien nos está diciendo, alerta, va a pasar algo. Venimos de una especie donde la alerta era un león que te comía en el bosque. Entonces, en ese momento, o luchabas o huías. ¿Qué pasa? Que para luchar o huir, todo tu cuerpo activa mecanismos a nivel muscular, a nivel bronquial, a nivel de la pupila. Es que a nivel muscular ese estrés hace que te contraigas automáticamente. O sea, nos pasamos el día como contraídos. Claro, en ese momento lo que haces es una activación muscular brutal. Porque tú tienes que o correr muy, muy rápido o luchar. El problema, ¿cuál es? Es que a día de hoy no es un momento de estrés. Tengo que huir ahora. Se va el león,
y vuelvo a relajar porque estoy bien. A día de hoy es estrés. León. Cortisol, claro. cortisol. No baja. Entonces, ¿qué pasa? Que por la noche no baja esa producción de cortisol, no sube la melatonina, no consigo dormir. ¿Qué pasa si no consigo dormir? No baja la inflamación, no hay recuperación muscular. Estoy estimulando una vasoconstricción constante. Y eso no me permite recuperar muscularmente. O mucha gente con calambres musculares, por ejemplo. Es lo mismo. Son los músculos reaccionando a ese estrés continuado. Claro, es una demanda muy alta que el cuerpo llega a un momento que no puede más. Entonces tiene que tirar de donde pueda. Coge minerales, vitaminas y sustancias donde puede cogerlas. Uh-huh. Hablemos de los músculos porque, bueno, como estamos hablando, gracias a ellos podemos movernos, incluso sonreír, coger el coche. ¿Nos puedes explicar un poco cómo se genera el músculo? ¿Cómo se genera? Sí, en plan, ¿cómo se genera diariamente o cómo que se regenera? Como estimulamos la regeneración, ¿no? Sí. Vale, son muy importantes muchos factores, como estábamos hablando antes, un poco todo influye en todo, ¿no? Seguramente una parte súper importante es la alimentación. Tener una alimentación adecuada al esfuerzo que estamos pidiendo a nuestro cuerpo. O sea, ¿no? ¿dirías que es el pilar de la regeneración muscular? Quizás el sueño. Por la noche reparamos tejidos de todo tipo, dentro de los cuales obviamente también tejido muscular. Entonces, si tengo un sueño que no es reparador, no estoy reparando músculo, como no estoy reparando ningún tipo de tejido. Entonces tenemos que comer bien, descansar. Descansar bien, intentar mantener una vida con un estrés controlado. ¿Cómo controlo el estrés? Que muchas veces mis pacientes me preguntan, ¿no? Dicen, Gaia, ¿cómo controlo el estrés? Es imposible. Pues haciendo yoga, meditación, mindfulness. Hay suplementos que bajan la producción de catecolaminas y cortisol. Entonces, ayudando un poco. Luego, obviamente, habrá rachas más estresantes en la vida de una persona y rachas que son menos estresantes. Pero sabiendo que estoy entrando en una racha estresante, pues intento ayudar a mi cuerpo todo lo que pueda, desde fuera. Claro. A nivel hormonal, sí. Está claro que las hormonas juegan un papel muy importante. Primero me gustaría que me contaras un poquito más qué papel juegan las hormonas en el estado de nuestra musculatura y luego qué diferencias puede haber entre los hombres y las mujeres. Está claro que a nivel muscular somos diferentes, pero ¿en la recuperación también? Sí, porque el sistema hormonal es muy diferente. Una mujer tiene un sistema hormonal donde hay un cambio 28 días. 28 días de regla y de ovulación. Hay un cambio muy importante en el nivel de estrógenos. Esto influye mucho en la producción de elastina, ¿vale? La elastina es un componente que rende más elásticos o más rígidos los tejidos. Entonces, es muy interesante estudiar a nivel hormonal cómo está una persona, por ejemplo, en deportistas de élite. Ahora están haciendo muchísimos estudios relacionados con la regla, la recuperación muscular o tener una lesión y tener que recuperar dependiendo de en qué momento de ovulación estamos. Porque es súper importante. Y de hecho ahora mismo se está trabajando mucho en ese aspecto, ¿no? En ver cómo podemos ayudar según la fase del ciclo en que estamos. Y cuando tenemos una lesión o, por ejemplo, una contractura, que es lo más habitual. Sí. Yo creo que todos hemos pasado por el momento, tengo una contractura, será estrés, será el ratón del ordenador. Para un fisio, ¿es diferente tratar a un hombre o a una mujer? ¿Hay un tiempo diferente, a lo mejor, para
que esa contractura se recupere, o en ese sentido somos iguales? No, diferencia entre hombre y mujer tan específicamente diría que no. Lo que sí es el estilo de vida, que influye mucho. Entonces, podemos tener una sobrecarga muscular y el ratón no es el ratón, es estar 8 horas sentados. O sea, el ratón, pobrecillo, no tiene culpa. Pero estoy 8 horas sentada delante de una pantalla y lo que hago es estar así. Con el para cuello, mirar la pantalla todo el rato. Con el cuello forzado. Y muchas veces estoy así porque estoy concentrado y tensionado. Y luego, después de 8 horas, me levanto para tomar un vasito de agua. Y digo, uy, qué dolor. Normal, no es natural. Claro, hemos estado con los hombros contraídos. El cuerpo no está hecho para ello. Claro, el cuerpo está hecho para moverse. Entonces, le forzamos mucho a cosas que son... Sí, luego te preguntas, ¿por qué me encuentro mal? Claro. ¿Por qué me duele? ¿Por qué me duele? Claro. Si no he hecho nada diferente. Y es como, pues por eso mismo, porque he estado 8 horas sentado. Claro. Y por eso estás mal. Y la gente dice mucho, ¿será la almohada? Hombre, no, muévete. Yo he echado la culpa a la almohada muchas veces. Claro. Y yo, antes de saber todo eso. Pero hay que hacer deporte, movilizar... Claro. Y pues, cuidarnos, claro, en general. Y el deporte es fundamental. O sea, el deporte es fundamental. Y también saber cómo hacer deporte. Muchas veces, haciendo deporte, no calentamos bien antes de entrenar. Y al final, la recuperación muscular también empieza por ahí. Un buen calentamiento articular es fundamental para poder dar ese estímulo de contracción al músculo. Y que responda bien. Claro. Por ejemplo, he visto mucho en redes ahora compañeros de profesión que dicen, si quieres generar más músculo, ganar músculo, tienes que mantener el estrés a raya. ¿Cuánto de verdad hay en esa frase? ¿Tienes que mantener? El estrés a raya. Si o quieres sea, controlar el estrés, ¿no? Sí, efectivamente, controlar el estrés. Sí, es muy, muy, muy verdadero. O sea, el estrés, lo que estábamos hablando antes y lo que estaba explicando antes, es un componente fundamental, pero porque altera muchos sistemas, muchos más de los que pensamos. Y el sueño es un síntoma un poco, ¿no?, del estrés. Bruxismo. Son todas cosas que están informándonos de, oye, no estoy bien, ¿me podrías ayudar? Y aguanto, y aguanto, y aguanto, y aguanto, y aguanto. Llega un momento que el cuerpo explota. O tengo una lesión. Tengo una lesión sin haber hecho nada. O sea que el estrés no solo afecta a nivel de regeneración muscular, sino también de crecimiento muscular. Claro que sí, claro que sí. Tú piensas que cuando estás estresado, o sea, estresado, con ese cortisol muy alto, todo el rato, lo que estoy haciendo es creando una inflamación de bajo grado. Con inflamación de bajo grado es muy difícil que el cuerpo tenga energía como para crear músculo o hacer recuperar el músculo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en otra cosa. Mi energía está dirigida a que tú puedas seguir respirando, que tu corazón pueda latir, que tu sangre pueda circular. Entonces es como pedirle muchísimo al cuerpo, ¿no? Y el cuerpo prioriza. Claro. Y, por ejemplo, Birta ha preguntado antes por la alimentación. Sí. Yo veo ahora mucha gente que me voy a tomar pastillas de colágeno, me voy a tomar pastillas de tal. ¿Ese es el camino para cuidar las articulaciones, para cuidar nuestros músculos? ¿O hay una forma quizá más sencilla de cuidar nuestra alimentación? Porque qué pregunta. Todos estos suplementos no sé si son efectivos. No sé si me voy a mojar. Vale, a ver, te digo mi punto de vista, ¿vale? Habrá gente que no estará de acuerdo y gente que... Entre tomar un suplemento o tomar el sol, te digo, toma el sol. Estás encerrado 10 horas sin luz natural,
toma suplemento. Va un poco por ahí. Si viviéramos de una forma natural, en el campo, moviéndonos, comiendo productos enriquecidos de minerales naturales de la tierra, como han hecho nuestros abuelos toda la vida, pues entonces no necesitaríamos nadie suplementos. El problema es que viene un poco de ahí, que la forma de vivir es muy poco natural. Entonces, si yo no tengo suficiente mineral o suficiente vitamina, el cuerpo no está funcionando. La vitamina D, por ejemplo, que es un tema muy actual. Sí, está muy de moda la vitamina D. La gente suele tenerla muy baja en analítica, pero muy baja, muy baja. Y además, no estoy estimulando la producción de vitamina D exponiéndome al sol. Sin vitamina D o con vitamina D baja, muy difícil que el cuerpo pueda funcionar bien. Sí, además entras también en momentos más depresivos y demás. Es que todo va un poco de la mano, exactamente. Y entonces, en ese caso, pues si en analítica tienes vitamina D baja, te recomiendo que suplementes vitamina D3. Porque si no, tu cuerpo no funciona. Hasta que no estés bien, claro. Habrá un proceso en que depende también de niveles, o sea, depende un poco de cada caso, obviamente. Pero suplementar un tiempo, volver a hacer una analítica sin estar suplementado, porque ese es otro error que pasa muchas veces. Me hago analítica, pero tomo vitamina D todas las mañanas. Hombre, claro, la vitamina D sale perfecta. Dejo de tomar vitamina D, a otra analítica y vemos si se ha regulado. Si se ha regulado, genial. ¿Para qué te vas a suplementar si no lo necesitas? El problema de la suplementación es que a día de hoy mucha gente suplementa sin saber lo que está suplementando. Y mucho tiempo seguido, muchas cosas, y a lo mejor en su caso no lo necesita. Sí, al final nos autodiagnosticamos. Sí, Amazon, vitamina D y tal. Y yo mismo me la tomo porque me encuentro un poco bajo y esto va a ser la vitamina D. Claro. Sí. O he escuchado que esto viene súper bien. Viene súper bien en un determinado caso. Y en la recuperación muscular, por ejemplo, cuando hay una lesión, la parte de suplementación pues ayuda muchísimo en acelerar el proceso de recuperación. Porque es una inyección que le estás metiendo. Estoy estimulando, claro. Estoy estimulando. Yo siempre hago un ejemplo en clínica que es muy, muy fácil de ver, ¿no? Si me corto con un cuchillo, tengo que sangrar para hacer costra. Si no sangro, no hago costra. Es imposible, ¿no? Muchas veces me hago una lesión, me hago una rotura muscular, me hago lo que sea, ¿y qué hago? Tomo antiinflamatorio. ¿Qué hago? Bloqueo. Estoy bloqueando una respuesta que es natural del cuerpo. El cuerpo crea una inflamación aguda en un momento para poder estimular un proceso antiinflamatorio. Si yo bloqueo esa reacción espontánea del cuerpo, no va ni para arriba ni para abajo. Estoy alargando el proceso de curación. Estoy alargando el proceso de curación. Estoy hablando de casos, obviamente depende de los casos. En muchos casos, si la inflamación es muy alta, necesito ayudar un poco a mi cuerpo con antiinflamatorio para bajar. Pero si no, pues escuchar mucho el cuerpo y es muy lógico el cuerpo y es muy sabio. Entonces, como te he visto que te gusta hablar de suplementos, sí. También está muy de moda el magnesio para el tema también muscular, sobre todo en la hora del descanso, que por ejemplo cuando hay gente que le falta magnesio, que se duerme, tiene muchos espasmos musculares. Esas contracciones que de repente te dan y dices tú, un ataque epiléptico, ¿qué está pasando? Y por ejemplo a mi pareja le pasa y nos dijeron en el médico que era falta de magnesio. ¿Cómo nos puede ayudar también el magnesio? El músculo? Es fundamental. Es fundamental tanto a nivel de alimentos, o sea, con una alimentación variada, saludable y rica, yo estoy absorbiendo magnesio. Anacardos, marisco, hay muchas cosas que tienen magnesio.
Si me falta magnesio, por ejemplo, calambres musculares, o no sé si os ha pasado alguna vez... A mí me tiré con un tic en el ojo y yo decía, ¿qué está pasando? Sí. Suele ser por falta de, por deshidratación o falta de magnesio. Entonces, si estoy con falta de un mineral, mi cuerpo no funciona. Es imposible. El magnesio, además, es fundamental en el músculo. Hay una bomba de minerales para que la contracción muscular sea posible. Si me falta un componente de esa bomba, no hay contracción, o la contracción es mala, o la recuperación después no es suficiente. Entonces, en deportistas que hacen muchas horas de deporte o de alto nivel o de alto rendimiento, se recomienda que tomen magnesio y que sea magnesio puro. Y ayuda mucho a la recuperación. Y aparte de la recuperación, ayuda mucho al descanso, ayuda mucho a bajar el estrés. Entonces... El tema es cuándo se tiene que tomar y cuándo no. Síntomas, normalmente lo vemos ¿Porque tiene contraindicaciones a lo mejor tomar magnesio y que no lo necesites, o no es grave? No es en importante? insuficiencia renal no se puede tomar magnesio. Un exceso de magnesio, obviamente como cualquier exceso, no es sano. Entonces hay que consultar con un profesional y no coger tú y decir, venga, exactamente. Magnesio. Pero, por ejemplo, si tu cuerpo te está avisando, ¿no? De espasmos musculares, estreñimiento, son muchos factores. No estoy durmiendo bien, pues probablemente tomando magnesio es posible que mejores y que bajen los calambres, que te ayude a tener un flujo intestinal adecuado, que descanses mejor y entonces que el cuerpo empiece a funcionar otra vez. Nuestro cuerpo siempre nos avisa. Es verdad que hemos normalizado mucho síntomas que no son normales. Y, por ejemplo, yo me declaro culpable de voy al fisio cuando ya la contractura que tengo ya no puedo con ella, y entonces digo, vale, es el momento de no estoy durmiendo por la noche, voy al fisio. Supongo que esto no es lo más recomendable. No solemos recomendar esto. Pero sí que es verdad que si llevamos una dieta saludable y tal, y descansamos y demás, aún así, ¿tú recomiendas ir al fisio cada X tiempo? Un poco, ¿qué relación tenemos que tener con el fisio y el osteópata? Me estás haciendo preguntas complicadas. Me tengo que mojar, sí o sí. Vale. A ver, mi opinión es: si no tienes dolor de cabeza, ¿te tomas un ibuprofeno? No. Vale. O sea, pero quizá te voy a echar un capote. Entonces, no aguantar hasta el dolor, eso tal, sí. Pero en el momento en que tengamos una Eso molestia, sí. ir. Exactamente. O sea, es un poco lo que estamos hablando antes, es escuchar tu cuerpo. Yo veo muchos pacientes que vienen y dicen que ya no me puedo girar. Que está en el límite ya. Llevo una semana con un dolor de cabeza. Antes del dolor de cabeza, antes de no poder girarte, tu cuerpo te está diciendo, uy, estoy un poco tenso, tengo un poco de molestia. Ese es el momento. No hace falta esperar tanto. También porque la recuperación es muchísimo más larga. Siempre lo digo a mis pacientes. Yo estoy luchando 50 minutos contra 8 horas al día sentado todos los días. O contra meses de dolor que has estado aguantando. Que has estado aguantando. Y es como jugar un partido de tenis contra Nadal y es la primera vez que juegas al tenis. O sea, es imposible. Es imposible. Entonces, lo que suelo aconsejar siempre es escuchar el cuerpo. No hay un tiempo. Mis pacientes siempre me dicen, ¿cada cuánto vengo a verte? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Si lo supiera sería divina. Yo no te lo puedo decir. ¿Hay una racha que es más estresante? Seguramente necesitarás más. Seguramente tu musculatura te estará dando síntomas. ¿Hay una racha que estás mejor? Estás haciendo deporte, te estás cuidando más, no es estresante. A lo mejor estás bien meses. Y muy bien.
eso significa que mi trabajo lo estoy haciendo fenomenal y tú el tuyo también. Pero es saber escuchar un poco nuestro cuerpo y muchas veces aguantamos mucho, tenemos un poco esa... ¿no? Sí, aquí estamos preparados como para aguantar el dolor. Lo normalizamos. Lo normalizamos. Normalizamos. Y eso no es sano. No. Si tenemos una lesión, también es un poco de adivino esta pregunta, porque depende Yo también soy de los muy adivina. músculos implicados, ¿no? Pero más o menos, ¿cuál es la estimación cuando tengas una lesión muscular? Depende de la lesión. O sea, es muy Un esguince, difícil. que es muy típico. Claro, depende del grado, depende de cómo reacciona el cuerpo, depende. Mira, el tejido en general mínimo son 21 días, ¿vale? Depende de qué tejido también. Una fractura ósea, 6, 8 semanas. Depende mucho. También es verdad que vemos a personas que se cuidan mucho a nivel de alimentación, suplementan bien, hacen los ejercicios que les mandamos, hacemos una rehabilitación muy, muy mirada y recuperan muy rápido. Y luego hay otras personas que le cuesta un poco más. Pero eso como un poco en todo, ¿no? Hay personas a quien le crece más rápido el pelo y personas que no. Total. Es así. Y el tejido es igual. Es un poco, dependiendo del estímulo que le damos, más rápido o menos rápido. Cuando hablabas de la importancia del descanso, está claro que si estamos estresados no vamos a descansar igual de bien. Pero luego hay otro tema que es un melón muy grande, en el sentido de... Me das miedo, ¿eh? Las almohadas, que si altas, que si bajas, que si dormir de lado, que si dormir boca arriba. No sé, hay como muchas teorías de cómo colocarnos para no dañarnos el cuello o posturas que a lo mejor al dormir son dañinas. ¿Es verdad que deberíamos dormir de una manera? Esa pregunta me ha gustado mucho porque me la hacen mucho en clínica. No hay una postura buena o una postura mala para dormir. O sea, estás durmiendo. Acabas de romper un mito, ¿eh? Sí, porque es como, no, es que duermes así. Estás y entonces... durmiendo. Porque- Sí, un bebé como duerme como quiere, ¿no? Y no tiene dolor de cuello. Por lo menos no lo dice, ¿no? Claro. No, lo único que se aconseja, que eso sí, es que la almohada, cuando estemos tumbados de lado, permita que el cuello esté paralelo al colchón. Que el cuello no esté ni inclinado para arriba ni inclinado para abajo. Eso es el único consejo que a lo mejor podría dar. Pero por dormir boca abajo, boca arriba, de lado, con una pierna en el norte y la otra en el sur, lo que a ti te apetezca. Fenomenal. El sueño es natural. Es que O sea, los que dormimos boca abajo, levanto la mano, vamos, Claro. lo peor del mundo. Que duermes con la cabeza Sí, girada. imagínate si te tuviera que decir, sí, tienes que dormir y Ya. tienes que dormir en el lado derecho. Contrólalo. Ya un estrés. A ver cómo lo Ya, controlas, hasta durmiendo. estás tenso. Estás ya, no sabes ni cómo ponerte. Hasta duermo mal, ¿sabes? Es que hasta duermo mal. Y ya, para terminar, modo resumen, Sí. dinos 5 recomendaciones para tener una musculatura sana. Cuidar la alimentación, que sea baja en componentes inflamatorios. El descanso, y si no podemos descansar o nos cuesta, ayudarnos con suplementos, con deporte, con meditación, con mindfulness, con podcast, con... Escuchando conectados. Con podcast. Claro. Y también el sueño influye mucho el biorritmo, ¿no? Entonces, respetar un poco, cenar pronto, no mirar pantallas justo antes de ir a dormir porque estimulan el cerebro, entonces luego es muy complicado que el cerebro se apague. Suplementación en caso de necesitarlo. Y luego un tip que os voy a regalar. En gente que hace mucho deporte se recomienda jugo de remolacha. Porque el jugo de remolacha tiene muchísimos beneficios, es muy rica de muchas vitaminas y muchos minerales, pero aparte de eso ayuda a la vasodilatación. Si hay más flujo sanguíneo,
la recuperación muscular es más rápida. Entonces, una vez o 2 o 3 por semana o con un entrenamiento intenso, el jugo de remolacha es muy bueno. Ah, no lo Esto sabía. para los Possible Games. Sí, A los nos lo kickboxers le va a apuntamos. venir súper bien. Sí. este consejo. Pues nada, vamos a dar paso a una sección que llamamos Final Round. Son preguntas cortitas, Vale. te vamos a ir lanzando preguntas y tienes que contestar lo primero que se te venga a la cabeza. Vale, ¿vale? a ver si soy capaz, que yo hablo mucho. Venga, arrancamos. Final round. ¿Entrenar a primera hora de la mañana o de la tarde? Mañana, ¿Bañarte en la piscina o en el mar? mar, ¿Películas o series? películas, ¿Café o té? café, ¿Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? con cebolla, ¿Leer o escuchar música? leer, ¿Cómo te gusta pasar tu tiempo libre? deporte, Lo primero que se te pase por la cabeza al oír la palabra rutina. deporte, Si fueras un calcetín, ¿preferirías estar siempre emparejado o ser de los que están sueltos? sueltos, ¿Cómo sería tu día perfecto? entrenar, trabajar, leer, estar con mis amigas, ¿Qué es lo que más temes? lo que más temo. Uf, no sé, ¿eh? Lo que más temo. Pues siempre tener que aprender más y estudiar más y que siempre falta algo, ¿no? Que siempre puedes profundizar más en lo que haces. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? El contacto con la gente y ayudar a la gente. Y ver que la gente lo reconoce. Pues te reconocemos también que ha sido una entrevista maravillosa. Muchas gracias por estar aquí, por regalarnos este rato y estos tips para poder alimentar nuestros músculos y poder seguir entrenando y dándolo todo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias por el tip de la remolacha, que me la apunto, y por hacer que me deje de sentir culpable por dormir en maneras extrañas. Me alegro mucho. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotras. Y gracias a todos nuestros oyentes por estar un episodio más con nosotras. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de Conectados. Si no quieres que te lo cuenten, suscríbete a nuestro podcast en iVoox y Spotify.